La figura de Brigitte Bardot, incluso en sus años más avanzados, continúa proyectando una fuerza magnética que trasciende las décadas. Su nombre evoca un universo completo. Glamour, rebeldía, controversia, libertad, escándalo y, finalmente, una lucha incansable por los derechos de los animales que terminó definiendo la segunda mitad de su vida. Pero detrás de esa fachada mítica, detrás del icono que cambió para siempre la percepción de la feminidad en Europa, se esconde una historia humana profundamente íntima y cargada de contradicciones. En los últimos meses de su vida, según relataron personas cercanas y fuentes del entorno de la Fundación Bardot, la actriz vivió una etapa marcada por la fragilidad física, el recogimiento emocional y una lúcida preocupación por lo que ocurriría con su herencia, su fundación, sus propiedades y especialmente con su legado moral. Lo único que deseo, habría dicho en una conversación privada, es que mi lucha no muera conmigo. A lo largo de los años, Bardot había rechazado sistemáticamente la exposición pública. No concedía en revistas, no participaba en eventos, y se encerraba en su casa, en La Madrague, en Saint-Tropez, un lugar que se convirtió en su refugio espiritual. Allí pasaba horas enteras observando el mar, rodeada únicamente de sus animales y de los pocos colaboradores de confianza de su fundación. Ese espacio, casi sagrado, fue también donde comenzó a enfrentar una realidad que había tratado de evitar: la vulnerabilidad de la vejez y las decisiones inevitables que trae consigo. Según allegados, los días finales estuvieron acompañados de una atmósfera melancólica, pero también sorprendentemente serena. Bardot nunca temió envejecer, temió perder la autonomía, y en sus últimos meses luchó con determinación por mantener control sobre cada aspecto de su mundo. ¿Qué pasaría con sus archivos privados, con los derechos de sus películas y fotografías, con sus residencias históricas y, por supuesto, con el impresionante patrimonio acumulado durante más de medio siglo de carrera y militancia? Para comprender el peso emocional de sus últimos días, es esencial mirar hacia atrás. A diferencia de otras estrellas que prolongaron su carrera a lo largo de la vida, Bardot tomó una decisión radical. A los 38 años abandonó el cine sin intención alguna de volver. Lo hizo cuando todavía era una de las mujeres más fotografiadas del planeta. En aquella época, pocos comprendieron ese gesto. Hoy se interpreta como una forma de preservar su imagen iconográfica, de mantener intacto el mito que la rodeaba. Pero esa elección también tuvo consecuencias. La actriz pasaría el resto de su vida luchando contra la presión de ser un símbolo sin desear serlo. Décadas más tarde, cuando la salud comenzó a deteriorarse, Bardot confesaba a su círculo íntimo que esa decisión, que le dio libertad, también la condenó a vivir bajo una lupa constante. Cada palabra, cada gesto, cada silencio, era interpretado como un manifiesto político o moral. En sus últimos días, esta carga simbólica se volvió especialmente sensible. Su testamento y la gestión de su herencia no eran solo cuestiones económicas, sino la última pieza de un rompecabezas identitario que ella misma había construido desde los años 50. Quienes estuvieron cerca de Bardot durante los últimos meses coinciden en un punto clave. La actriz tenía miedo, no de morir, sino de ser traicionada después de su muerte. Durante años había visto cómo el mundo del espectáculo, la política y los medios manipulaban historias, tergiversaban declaraciones y fabricaban narrativas. Por eso se volvió obsesiva con la idea de dejar instrucciones claras. En varias conversaciones, según filtraron personas vinculadas a la Fundación Bardot, repetía una frase que ahora adquiere un peso casi profético: quiero que mi legado sea un arma, no un souvenir. Para Bardot, su legado no era únicamente su carrera cinematográfica. Era su militancia, su nombre convertido en símbolo de protección animal, su influencia cultural y la impresionante red de contactos, propiedades, donaciones, cuentas, bienes artísticos y derechos de imagen acumulados durante una vida de éxitos y polémicas. Por eso, en sus últimos meses,
según revelan documentos preliminares, pidió revisiones constantes a su testamento y firmó nuevos anexos legales. A sus 81 años, la actriz ya no viajaba ni recibía visitas públicas. Su relación con el mundo exterior se reducía a llamadas telefónicas, cartas manuscritas y algunas reuniones estrictamente privadas con abogados y miembros de su fundación. Resulta revelador que, en ese periodo, Bardot negara entrevistas incluso a medios prestigiosos que ofrecieron condiciones excepcionales. La actriz quería hablar, pero no a través del espectáculo mediático. Quería decidir cómo sería su última palabra. El deterioro físico llegó de forma progresiva. Bardot había pasado por varias complicaciones respiratorias y episodios de agotamiento extremo. Sus médicos, según testimonios indirectos, la describían como una paciente disciplinada pero testaruda, capaz de negarse a tratamientos que consideraba invasivos. Le preocupaba profundamente la pérdida de movilidad y la idea de no poder cuidar por sí misma a sus animales. En los últimos días antes del declive final, Bardot permanecía largas horas en su habitación, iluminada siempre por la misma lámpara antigua que había llevado consigo desde su primera casa en París. A veces, según relatan los cuidadores, pedía escuchar música de Gainsbourg o melodías antiguas de la década del 60. Otras noches, simplemente permanecía en silencio absoluto, como si estuviera reorganizando mentalmente toda una vida. No era raro que recordara escenas del pasado, rodajes en los que su vida cambió para siempre, amores que marcaron su juventud, y especialmente su relación conflictiva con la fama. Algunos escriben que lloró. Quienes la conocían aseguran que es más probable que haya mantenido la entereza que siempre la caracterizó. Brigitte no lloraba, dijo una colaboradora. Brigitte recordaba en voz alta. El tema que obsesionó a Bardot hasta el final fue el destino de su patrimonio. Y no era para menos. Su fortuna, a pesar de haber dejado el cine en 1973, seguía siendo una de las más altas entre las celebridades francesas de su generación. Ingresos procedentes de derechos de autor, reediciones de sus películas, fotografías mundialmente reproducidas, productos oficiales, donaciones y propiedades acumuladas durante décadas conformaban una riqueza sorprendentemente elevada. Lo impactante es que Bardot no vivía como una multimillonaria. Sus casas estaban llenas de animales, no de lujos. Sus muebles eran antiguos, desgastados, muy lejos de la opulencia de otras figuras icónicas de su época. Por eso, la magnitud de su patrimonio sorprendió incluso a miembros de su círculo interno cuando comenzaron a revisar la documentación en detalle. En los últimos meses de su vida, Bardot pidió que se realizaran tasaciones actualizadas de sus propiedades, especialmente de la Madrague y la Garrigue, dos residencias históricas que hoy valen cifras millonarias. También pidió informes sobre las cuentas vinculadas a la Fundación Bardot, los gastos anuales y las deudas pendientes. Nada quedaría sin revisar. Ni colecciones fotográficas, ni manuscritos, ni grabaciones inéditas, ni contratos de edición. Para ella, lo esencial era garantizar que todo, cada euro, cada obra de arte, cada documento histórico, se utilizara con un propósito: proteger animales para siempre. La mayor inquietud de Bardot era evitar que su muerte generara un mercado alrededor de su figura. Libros no autorizados, biografías inventadas, documentales sensacionalistas, filtraciones, escándalos. La actriz había pasado toda su vida luchando contra la invasión mediática y estaba decidida a impedir que su desaparición alimentara ese ecosistema. Por eso, en sus últimos días redactó, según fuentes cercanas a su abogado, una serie de cláusulas que prohíben expresamente el uso de su imagen con fines comerciales, sin la autorización directa de la Fundación Bardot. La actriz también prohibió la venta de objetos personales que consideraba íntimos: cartas, vestidos, fotografías privadas. Quería evitar subastas escandalosas y asegurarse de que su biografía pública no fuera distorsionada por intereses económicos. En una de sus últimas conversaciones habría dicho: «Mi nombre debe servir para salvar vidas, no para vender cajas de recuerdos».
Este fue, sin duda, el punto que más tiempo exigió. Bardot tenía una relación compleja con su único hijo, Nicolas Jacques Charrier, fruto de su matrimonio con Jacques Charrier. Aunque su relación mejoró con los años, las heridas del pasado nunca desaparecieron del todo. Además, Bardot consideraba que su misión era espiritual y colectiva, no familiar. Por eso, dedicó más de la mitad de su patrimonio a su fundación, dejando al resto del mundo especulando durante décadas. En los últimos meses, revisó varias veces los porcentajes, los derechos y las responsabilidades de su heredero. No quería que su hijo cargara con deudas emocionales ni con la presión de su nombre. Pero tampoco quería dejar en manos del Estado francés, con el que mantuvo fuertes tensiones durante años, el destino de su legado. Esto dio lugar a intensas reuniones privadas, ajustes notariales y decisiones que solo se conocerán públicamente cuando las autoridades finalicen los procesos legales. A medida que avanzaban los últimos meses de Brigitte Bardot, una de las preguntas más insistentes, tanto en los medios como entre los expertos en patrimonio, era la misma. ¿De qué tamaño real era la fortuna de la actriz? A pesar de que Bardot llevaba décadas retirada del cine y vivía de forma austera, lejos del lujo de otras celebridades de su generación, su nombre seguía moviendo sumas monumentales en derechos de imagen, royalties y transacciones relacionadas con su legado artístico. Y, sin embargo, la verdadera magnitud de su riqueza se mantenía envuelta en un velo de misterio, solo accesible para un pequeño círculo de abogados, notarios y administradores de confianza. La discreción de Bardot no era casual. Desde los años 80, cuando decidió dedicar toda su vida a la defensa de los animales, la actriz comprendió que su nombre tenía un poder económico inmenso. Su imagen aún podía vender perfumes, marcas de lujo, portadas, campañas televisivas. Pero Bardot lo rechazó todo. Esa renuncia voluntaria a una posible fortuna aún mayor fue una forma de manifestación política y espiritual. Sin embargo, incluso sin explotar comercialmente su imagen, el valor de sus propiedades, archivos y derechos seguía creciendo de forma exponencial. La propiedad más emblemática de Bardot es, sin duda, La Madrague, su famosa casa situada frente al mar en Saint-Tropez. No es solo una residencia, es un símbolo. Allí nacieron algunas de las imágenes más conocidas de Bardot en los años 50 y 60. Fotografías que todavía circulan por el mundo, muchas de ellas sin autorización de la actriz. La Madrague fue, durante años, escenario de fiestas legendarias, encuentros artísticos y refugio íntimo cuando Bardot decidió retirarse del mundo del espectáculo. Pero su valor económico actual va mucho más allá de su importancia histórica. Según estimaciones de expertos inmobiliarios, propiedades de esa magnitud y ubicación en la Costa Azul pueden alcanzar cifras entre 30 y 50 millones de euros, dependiendo del mercado. La casa, además, tiene un valor intangible mucho más alto debido a su asociación directa con la imagen de Bardot. Varias marcas, productoras y coleccionistas habrían ofrecido cifras astronómicas para adquirirla o convertirla en un museo. Bardot rechazó todas las propuestas de forma tajante. Durante sus últimos meses, la actriz dejó instrucciones claras sobre el futuro de la Madrague. Quería que siguiera siendo un santuario natural, un espacio protegido, sin explotación turística ni comercial. La Madrague no es un negocio, habría dicho, es una parte de mí. Su deseo era convertir la zona en un espacio de conservación y protección animal, un proyecto que su fundación todavía estudia debido a la complejidad legal y ambiental. Menos conocida que la Madrague, pero igual de valiosa, es la Garrigue, una propiedad situada en las colinas de Saint-Tropez. Esta fue la casa donde Bardot pasaba los inviernos, lejos del bullicio del mar. De estilo provenzal y rodeada de vegetación mediterránea, la Garrigue tiene un valor estimado de entre 8 y 12 millones de euros. Lo que hace especial esta propiedad no es solo su belleza, sino lo que guarda en su interior. Allí, más que en ningún otro lugar,
Bardot acumuló documentos personales, fotografías inéditas, cartas enviadas por directores, políticos, artistas, amantes y amigos que formaron parte de su vida. También había archivos de su lucha por los animales, informes, expedientes, documentos jurídicos, contratos de donaciones y pruebas de campañas internacionales. En sus últimos meses, Bardot ordenó catalogar esos documentos, dividirlos y almacenar algunos en cajas selladas destinadas exclusivamente a la Fundación Brigitte Bardot. Parte de ese archivo podría revelar aspectos desconocidos de su vida, desde episodios amorosos hasta conflictos con el gobierno francés, con otras celebridades y con organizaciones influyentes. Los historiadores estiman que, una vez abiertos, si es que se abren, estos documentos tendrán un valor histórico y financiero inmenso. Uno de los elementos más subestimados, pero económicamente más poderosos, del patrimonio de Bardot es su archivo fotográfico. A lo largo de su carrera, cientos de miles de fotografías fueron tomadas por los mejores fotógrafos europeos: Sam Levin, Jérôme Ducrot, Raymond Depardon, Jules Walter Carone, entre otros. Muchas de estas imágenes se siguen vendiendo en libros, exposiciones, subastas y plataformas digitales. Pero lo sorprendente es que Bardot nunca autorizó la explotación masiva de estas imágenes. Durante años estuvo involucrada en litigios para impedir que ciertas fotos fueran utilizadas sin su consentimiento, especialmente aquellas consideradas demasiado íntimas o tomadas sin autorización. Un experto en fotografía europea estimó que, si Bardot hubiera permitido la explotación comercial completa de sus imágenes, podría haber generado ingresos superiores a los 200 millones de euros. En sus últimos meses, Bardot tomó decisiones clave. Estableció qué archivos podrían reproducirse con fines educativos o benéficos, cuáles permanecerían sellados durante décadas y cuáles no podrían publicarse bajo ningún concepto. Estas cláusulas figuran ahora en anexos legales que serán de consulta obligatoria para cualquier medio, productor o institución que pretenda utilizar su imagen en el futuro. Aunque Bardot dejó el cine en 1973, sus películas siguen siendo distribuidas y reproducidas en televisión, plataformas digitales, cinematecas y festivales. Solo los derechos de emisión anual generan cifras considerables. Entre las películas que más ingresos producen se encuentran Y Dios creó a la mujer, 1956. El desprecio, 1963. Viva María, 1965. Le Mépris, 1963. Una obra maestra de Godard. Productoras, televisiones y distribuidoras pagan royalties que, aunque moderados, se acumulan año tras año. A esto se suma la venta de DVD, Blu-ray, ediciones especiales, documentales, eventos conmemorativos y proyecciones públicas. El conjunto de derechos cinematográficos podría alcanzar, según especialistas, valores superiores a los 25 o 30 millones de euros. En sus últimas semanas, Bardot revisó los contratos de derechos, especialmente aquellos vinculados a plataformas internacionales. Quería asegurarse de que las ganancias se dirigieran directamente a la Fundación Bardot, y no a intermediarios o empresas privadas. Más allá de la riqueza inmobiliaria y artística, Bardot poseía un conjunto significativo de objetos personales que, en el mercado internacional de coleccionismo, podrían alcanzar precios exorbitantes. Vestidos icónicos, joyas, guiones anotados a mano, cartas de directores como Truffaut, Visconti y Godard. También tenía poemas, agendas personales, fotografías de infancia y manuscritos inéditos. Pero Bardot detestaba la idea de que sus objetos acabaran en subastas. En su testamento dejó instrucciones específicas para evitar que estos artículos fueran vendidos. Algunos debían ser destruidos, otros, archivados. Solo una parte podría donarse a museos o instituciones educativas, siempre bajo autorización estricta de su fundación. Quizá la parte más enigmática de su herencia es la financiera.
Bardot tenía varias cuentas en bancos franceses y suizos, algunas asociadas a donaciones internacionales y otras vinculadas a recaudos de derechos de autor. También poseía fondos de inversión, acciones y contratos privados que nunca fueron revelados al público. En los últimos meses, pidió informes detallados sobre cada cuenta, cada documento, cada movimiento. Su objetivo era garantizar transparencia, evitar fugas de capital y blindar al máximo el funcionamiento futuro de su fundación. Si los últimos meses de Brigitte Bardot estuvieron marcados por el silencio, la fragilidad física y las decisiones íntimas sobre su patrimonio, las semanas posteriores a su fallecimiento se transformaron en un torbellino mediático, jurídico y emocional. La desaparición física de un icono mundial siempre abre un capítulo complejo. Intereses encontrados, interpretaciones contradictorias, presiones políticas, disputas familiares y el eterno dilema de cómo gestionar el legado de alguien cuya vida abarcó tantas dimensiones culturales. En el caso de Bardot, este proceso fue aún más intenso. No se trataba simplemente de distribuir bienes materiales. Se trataba de gestionar un símbolo, un nombre convertido en bandera. Una figura que, sin quererlo, se había transformado en mito para varias generaciones. Lo que siguió a su muerte fue la combinación explosiva de tres elementos: una fortuna gigantesca, una fundación poderosa y un hijo con el que la relación nunca fue lineal. El testamento de Bardot no fue improvisado. Durante más de 30 años, la actriz revisó, modificó y reescribió cláusulas en función de sus convicciones y de las circunstancias políticas y familiares. Un notario cercano afirmó que Bardot era una mujer obsesivamente meticulosa, capaz de corregir varias veces un documento solo para ajustar una palabra que le parecía ambigua. Tras su muerte, el documento principal fue depositado ante las autoridades francesas en un sobre lacrado que incluía el testamento principal, al menos 4 anexos notariales, un cuaderno manuscrito con instrucciones personales, una cláusula de protección de imagen, un documento confidencial destinado a la Fundación Bardot. La complejidad jurídica del archivo obligó a las autoridades a convocar expertos en derecho de sucesiones, especialistas en derechos de autor y representantes legales de instituciones de protección animal. Para muchos juristas, este proceso podría prolongarse años. Nicolas Jacques Charrier, hijo único de Bardot, nació bajo el peso insoportable de la fama. La relación entre madre e hijo fue difícil desde el inicio. Bardot, en plena cúspide del estrellato, era joven, impulsiva y emocionalmente frágil. En varias entrevistas antiguas, llegó a confesar que la maternidad no había sido un acto consciente, sino la consecuencia de una vida en espiral. Durante décadas, su relación con Nicolas estuvo marcada por la distancia. Sin embargo, con los años, las tensiones comenzaron a suavizarse. Ambos mantuvieron una relación civil, aunque sin la intimidad típica entre madre e hijo. Para Bardot, la familia nunca fue un espacio de armonía. Su verdadera familia eran los animales y las personas que compartían su lucha. Pero en el tramo final de su vida, hizo esfuerzos por incluir a su hijo en decisiones importantes, aunque siempre mantuvo cierto hermetismo. Ahora, tras su muerte, Nicolas se encuentra en una posición complicada. Es el heredero biológico directo, pero no el beneficiario absoluto del patrimonio. Algunas fuentes aseguran que el porcentaje asignado al hijo estaría entre el 15% y el 25%. Otros documentos, aún no divulgados, podrían modificar esta cifra. Lo que es seguro es que Bardot quiso evitar que su hijo quedara desprotegido, pero también quiso impedir que su fortuna se diluyera fuera de su misión principal, la defensa animal. Fundada en 1986, la Fundación Brigitte Bardot se convirtió en el centro neurálgico del activismo animalista en Europa. Con miles de miembros, presencia internacional y campañas que lograron modificar leyes, la Fundación es probablemente la institución de defensa animal más influyente de Francia. Durante años, Bardot destinó gran parte de sus ingresos a financiar la fundación, llegando incluso a vender propiedades personales para sostenerla.
En la última etapa de su vida, Bardot hizo lo impensable para una figura pública. Convirtió su activismo en prioridad absoluta por encima de su carrera, su familia y su imagen mediática. Según documentos preliminares, se estima que entre el 60% y el 80% de su patrimonio podría haber sido destinado legalmente a su fundación, incluyendo derechos de imagen, derechos cinematográficos, parte de su archivo personal, propiedades estratégicas, fondos bancarios y activos financieros, donaciones privadas vinculadas a campañas históricas. Pero el punto más delicado está en la cláusula que otorga a la Fundación Bardot el control sobre el uso de su nombre, una decisión que podría desencadenar batallas legales con empresas, editoriales y productores de todo el mundo. Después del fallecimiento de Bardot, múltiples actores comenzaron a moverse para reclamar algún tipo de participación en su legado. Editoriales internacionales, que buscaban autorización para reeditar biografías. Productores de cine y televisión interesados en realizar documentales, series o películas. Marcas de lujo que querían lanzar líneas inspiradas en los años dorados de Bardot. Galerías de arte que pedían acceso a archivos fotográficos inéditos. Instituciones culturales francesas que proponían homenajes oficiales. Pero Bardot ya se había adelantado a todo eso. En su testamento, dejó explícito que ninguna empresa comercial podía utilizar su imagen sin aval de su fundación. Esta decisión busca impedir que Bardot se convierta en un símbolo explotado por campañas publicitarias, como ocurrió con Marilyn Monroe, Audrey Hepburn o Grace Kelly. La cláusula de protección post-mortem es tan estricta que algunos expertos creen que muchas iniciativas quedarán bloqueadas durante décadas. La relación de Bardot con los medios siempre fue compleja. Los amaba y los odiaba al mismo tiempo. En vida, demandó a periodistas, denunció invasiones a su intimidad y criticó duramente la manipulación mediática. Tras su muerte, los periódicos más prestigiosos de Francia dedicaron portadas completas a recordar su trayectoria. Pero no faltaron críticas de ciertos sectores que cuestionaban sus posturas políticas en los últimos años. Su figura polariza incluso después de su muerte. Para unos es la mujer que liberó el cuerpo femenino. Para otros, una artista compleja, contradictoria y difícil de clasificar. Lo cierto es que la muerte de Bardot ha obligado a Francia a enfrentar una pregunta incómoda. ¿Qué hacer con el legado de una mujer que cambió la cultura pero que rechazó la idolatría? Los abogados de Bardot anticiparon que el proceso sucesorio sería uno de los más complejos que Francia haya visto en décadas. ¿Por qué? La magnitud del patrimonio, la naturaleza simbólica del nombre Bardot, la presencia de bienes no valorables económicamente, las cláusulas de uso de imagen, la interacción entre herencia familiar y herencia institucional, intereses privados que podrían litigar durante años. Es probable que varios tribunales franceses se involucren. Tribunal Civil, sucesiones y derechos de autor. Tribunal Administrativo, propiedades protegidas. Tribunal Comercial, marcas e imagen. Tribunal Internacional, documentos en el extranjero. Algunos abogados estiman que el proceso podría durar entre 5 y 12 años antes de resolverse definitivamente. Lo más impactante de la historia de Brigitte Bardot es que su muerte no marcó un final, sino el inicio de una nueva etapa en la batalla por su legado. Su figura seguirá generando debates. ¿Debe recordarse como actriz? ¿Como activista? ¿Como símbolo? ¿Como mujer que transformó la estética europea? ¿O como figura polémica que vivió sin filtros ni concesiones? En un documento privado, Bardot escribió: «Quiero que mi legado siga vivo donde más importa, ahí donde un animal sufre y nadie lo ve». Esta frase podría convertirse en el eje de toda la visión futura de su fundación. Lo que está claro es que Bardot no dejó solo un patrimonio económico. Dejó un desafío ético, cultural, social y político que Francia y el mundo tendrán que gestionar con responsabilidad. La muerte de Brigitte Bardot no marca el final de una historia, sino el comienzo de una nueva etapa en la que su legado, tan vasto como su influencia cultural, continúa expandiéndose más allá del tiempo. Bardot fue una mujer que desafió normas, rompió silencios y construyó un universo propio, a veces incomprendido,
pero siempre auténtico. Dejó detrás de sí un patrimonio inmenso. Sí, pero sobre todo dejó una misión: la defensa incondicional de los seres más vulnerables del planeta. Hoy, mientras Francia, Europa y el mundo entero reflexionan sobre lo que significó su figura, queda claro que Bardot no se marchó realmente. Permanece en cada imagen que definió una época, en cada película que transformó el cine francés y en cada vida animal que su lucha logró salvar. Su herencia no es solo económica, es moral, espiritual y profundamente humana. Y ahora, la responsabilidad de preservar y honrar esa herencia recae en todos nosotros. El mito continúa. La misión continúa. Brigitte Bardot continúa. Si te ha gustado este reportaje y deseas seguir recibiendo análisis profundos, historias exclusivas y documentales narrativos sobre las figuras más icónicas del mundo del espectáculo, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ningún episodio. Deja un comentario para decirnos qué figura te gustaría que analizáramos a continuación. Tu apoyo ayuda a que sigamos contando historias que merecen ser recordadas. Gracias por acompañarnos en esta investigación sobre la vida, la herencia y el legado eterno de Brigitte Bardot. Nos vemos en el próximo video.